¿Cómo están? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, un gusto estar con ustedes. Y estamos ya llegando al final de esta serie, creo que van a ser 7 DVDs o tal vez más, porque seguimos hablando de esto que es la Biblia, cómo se interpreta a sí misma. Claro, cuando la Biblia la vemos de acuerdo a la tradición judía, vemos el Tanaj, es un acróstico, Torah, la ley, Nevi'im, profetas, y acá de Ketuvim, los escritos. Y no vemos nada de los evangelios, la parte más importante, cuando el Señor se hizo hombre y habitó y vino y vivió entre nosotros. Jesús 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Pero cuando vemos la Biblia de una tradición cristiana, la vemos dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Alguien metió esa página ahí que dice Nuevo Testamento. Testamento es cuando uno se muere. La Biblia es vida, no podemos meter una página ahí. Aparte, no podemos crear nosotros divisiones en la Biblia, la palabra de Dios. La hermenéutica, decíamos en estos programas, la ciencia que estudia la interpretación bíblica, la hermenéutica se llama, dice que la Biblia es la palabra de Dios y entonces debe interpretarse a sí misma. Y entonces vemos Mateo 1:17. Mateo empezó a contar todas las genealogías, desde Abraham hasta Jesús, todo, antiguo y nuevo. Y después Mateo dice, de manera tal que 3 grupos, las generaciones de Abraham, las de David y las de Babilonia, o las de Daniel, digo yo, que en Daniel empezó el cautiverio en Babilonia. Y estamos llegando al final de esta serie, viendo la Biblia interpretada por sí misma, como la hermenéutica dice que tiene que ser. Estamos viéndola y llegamos a un punto en el cual tenemos que hablar de un personaje extraño, un personaje que a muchos no les gusta hablar, que a otros les fascina demasiado, y es la existencia de Satanás. Mira, hay un profesor en la Universidad Columbia, en Nueva York, es judío él, Del Bonco se llama, Andrew creo que es Del Bonco, y él escribe un libro, es judío, el secular, escribe un libro que se llama La muerte de Satanás, y dice, él dice así, profesor secular, dice, si quitamos Satanás al diablo, él dice, supernatural evil force, a una fuerza sobrenatural del mal. El evil es mal en inglés. Si quitamos a la idea de Satanás y todo esto del mundo, de la creación, no podemos explicar las cosas. ¿Qué vamos a decir? Él enseña en Nueva York mucho sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decir que lo que pasó fue porque los nazis no tenían buenos programas sociales. Pero hay una fuerza del mal allí que vuelve a surgir. Son programas sociales, una sociedad más organizada, más justa, más digna. Entonces hagamos programas sociales, pero el mal no desaparece. No es porque nosotros adentro nuestro tenemos conflictos sin solucionar. Bueno, solucionémoslo con químicos, con drogas. El mal no desaparece. ¿Qué es el mal que hay? Que siempre aparece, surge. Y él habla mucho de esto. Él dice, es porque psicológicamente estamos mal, no es físicamente. Entonces hagamos terapia, pero el mal no desaparece. ¿Qué es esta fuerza del mal? Dice él, después del Holocausto yo llegué a la conclusión, dice él, que si quitamos la idea de Satanás del mundo, no podemos explicar cómo el mal no desaparece. Tratamos de tener sociedades mejores y de mejorar al hombre, y el mal sigue existiendo. Parece que la idea bíblica de una fuerza sobrenatural del mal es algo real. Bueno, no tenemos todo el tiempo ahora de explicarlo, pero estamos viendo un poco, es muy importante este tema, estamos viendo un poco cómo aparece esto en la Biblia. Porque hay un problema. Hemos visto las generaciones bíblicas y vemos que en el jardín del Edén, allí al principio, aparece la serpiente. Sabemos que es Satanás, pero no dice en Génesis que es Satanás. Sabemos que es Satanás porque lo dice el libro de Apocalipsis al final. Y también vemos, por ejemplo,
que aparece Moisés luchando contra las huestes de Egipto al principio. Sí, pero nunca menciona a Satanás. No lo conocía. Elías, muy espiritual, nunca reprende al diablo. No lo menciona y luchaba contra huestes de maldad, cosas horribles. Recién los judíos entendimos un poco acerca de la existencia de guerra espiritual allí en Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia, ¿te acuerdas? Y allí Daniel entiende que sus oraciones son estorbadas por principados en las regiones celestes. Pero el primero que va a hablar de Satanás, que lo menciona, en realidad es Esdras. ¿Te acuerdas de nuestro gráfico que lo estamos usando? Con las generaciones, aquí lo tenemos. Daniel fue llevado a Babilonia. Daniel no menciona a Satanás. Antes del exilio, antes, toda esta parte, no hay ninguna mención de Satanás. Hay algunas visiones que Isaías tiene de un querubín hermoso que se engrandeció, pero no figura la palabra Satán. La primera vez que aparece es aquí, en Persia, Esdras. Después de todo lo que pasamos en Babilonia y Persia, Esdras entiende acerca de la existencia de Satanás. Y entonces va a cambiar, lo vimos el programa pasado, va a cambiar el texto bíblico. Esdras aquí, al retorno, en el cautiverio persa, pero volvimos y edificamos este segundo templo. Y Esdras va a hablar y va a cambiar el texto bíblico, va a escribir las crónicas, aquí Esdras. Las crónicas no hay nada nuevo, es un recuento de la historia antigua otra vez, a los que volvieron de cautiverio, pero va a decir que David fue incitado por Satanás a hacer un censo. Cuando apareció el texto aquí, decíamos la vez pasada, cuando apareció el texto aquí en 2 de Samuel 24, David quiere hacer un censo. Y aquí Esdras cuenta en las crónicas el texto nuevamente y dice, aquí Satanás incitó a David para hacer un censo. Esdras no va a cambiar el texto bíblico si no es porque realmente tiene una revelación de parte del Señor. Y aquí Esdras comprendió por primera vez, antes que nadie, acerca del mal sobrenatural. Creo que había que llegar a Babilonia y a Persia, a lo que hoy en día es Irán e Irak, a lo que es la tierra de Saddam Hussein, Irán con la bomba atómica. Había que llegar ahí para poder entender un poco. Un hombre espiritual. Aquí está el mapa, ¿te acuerdas? Fuimos llevados de Israel aquí a Babilonia. Hoy en día es Irak. Cuando estábamos acá, empezamos a entender acerca de guerra espiritual. No es Satanás todavía. Y aquí está Irán, la antigua Persia, conquistó todo esto. Todo era región del imperio persa. Israel se va a llamar como la región del Transéufrates. Lo cierto es que aquí, en este lugar, aquí fue donde empezó la Torre de Babel. Acá estaba la vieja Babilonia. Aquí es donde hoy en día estos países musulmanes, aquí estos dos gigantes. Saddam Hussein quiso destruir Israel después de tantos siglos. El mal sigue estando. Irán quiere formar la bomba atómica, quiere dominar el mundo, quiere destruir Israel, ciertamente. Cuando estuvimos aquí, hace 3.500 años, Esdras empezó a entender que hay un mal sobrenatural. Nunca lo habíamos comprendido. Moisés no menciona a Satanás, Elías, David, nadie. Pero ahora sí, y aquí, al retorno del cautiverio, en las crónicas, Esdras dice, por primera vez, Satanás incitó a David a hacer un censo. Está diciendo tal vez que cuando hay un temor grande en tu corazón, David, lo hablamos en otro programa, cuando David era viejo, quería saber cuántos soldados tenía, a ver si puede aguantar. El temor a la vejez, el temor a el número, cuántos soldados, cuánto dinero, cuánto ahorrado tengo, cuántos días me quedan, cuánta salud tengo. Dice Esdras ahora aquí, dice Esdras en esta época, Satanás incitó a David a contar a los hombres. El texto original es 2 de Samuel, capítulo 24, el censo. Y aquí lo cuenta de vuelta, la misma historia, Esdras en 1 de Crónicas, capítulo 21. Pero vamos a avanzar antes que se nos vaya el tiempo, porque hay otro libro más. Hay 3 menciones de Satanás
en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, nada más. Después Jesús es el que realmente nos va a hablar del diablo claramente. Jesús enseguida se va a enfrentar cara a cara con Satanás, la tentación, y en la cruz lo va a exponer públicamente. Pero hay un libro del cual tenemos que ver la Biblia así para poder entenderlo. Esto es lo que quiero hablarte hoy, el libro de Job, en realidad. ¿Qué es el libro de Job? ¿Cuándo está el libro de Job? ¿Generaciones de Abraham, de David o de Daniel? ¿Cómo es este libro? Es un libro muy extraño. Es el libro que más habla de Satanás, más revelación hay en todo el Antiguo Testamento, hasta la tentación de Jesús realmente, cuando Jesús se enfrenta cara a cara con Satanás. Mira, el libro de Job obviamente es una historia de las épocas patriarcales. Tiene que serlo. Aparecen un grupo de hombres, los amigos de Job. En algún lugar habrás pecado para que todo este mal te haya venido. ¿Te acuerdas de Job? Un hombre justo, recto, íntegro, 100%, pero que de repente empiezan a venirle cosas malas a su vida. Pero dice el capítulo 1 que Satanás se presenta ante el Señor y hablan sobre Job. ¿Será que en los lugares celestiales Dios, Satanás, tal vez hable de nosotros, personalmente de alguno de nosotros? Eso pasa en el libro de Job. ¿Qué es este libro? Es tremendo este libro. La teología más alta de la Biblia, tal vez. Mira, aquí en esta parte, en este momento, Esdras va a escribir seguramente este libro. ¿Cómo es eso? Es una historia antigua. Es una historia antigua, es verdad. ¿Por qué? Bueno, aparece un grupo de hombres que dicen, en algún lugar habrás pecado, Job, pero nunca mencionan la ley de Moisés. Siempre que se habla de pecado, se habla de romper. Pecado es porque has roto la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la Torá, la ley. Pero nunca menciona, no hay mención de la ley de Moisés. Es de la época antes del monte Sinaí, antes de Moisés, de la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Te acuerdas también que los hijos de Job hacen fiesta? Y después Job ofrece sacrificios por si habrá habido algún pecado allí. El padre hace de sacerdote antes del monte Sinaí. En el monte Sinaí aparecen los levitas como un grupo de sacerdotes de Israel. El padre sacerdote es de la época patriarcal. Pero por otro lado, aparece una teología en la cual aparece Satanás bien claro. Mira, decíamos, Moisés lucha contra Egipto, nunca menciona a Satanás. David, sus guerras, Elías, no hay mención. Elías nunca dice, Satán, vete de acá. No, hace descender fuego del cielo. Manda a matar a los profetas de Baal, falsos. Nunca menciona a Satanás. ¿Por qué? No lo entendían. No sabía la existencia de Satanás. Cuando llegamos a Babilonia, en Babilonia y en Persia, allí vimos un tipo de oscurantismo, de ocultismo, un tipo de idolatría tan oscura. Sentimos allí seguramente una presencia espiritual tan pesada que nos dimos cuenta acerca de los demonios y de Satanás. Cuando Esdras vuelve, posiblemente sea Esdras, no lo dice el texto. Cuando Esdras vuelve, escribe las crónicas y allí en las crónicas habla de Satanás. Y ahora hay un libro que no está escrito como testigo ocular. Testigo ocular es uno que vio y cuenta lo que vio. Cuando dicen los evangelios, aquí por ejemplo, que sacaron la red y a los pescadores y habían 153 pescados, es un testigo ocular. Alguien que se acuerda lo que vio. Cuando dicen y entró Jesús y un hombre subió a un árbol y cuentan lo que vio. El libro de Job no está escrito como un testigo ocular. Está escrito como una obra de teatro. Sí, porque el primer capítulo es verdad, es un libro que es verdad, está en la Biblia, pero el estilo literario. Fíjate, aparece en el primer capítulo Dios y Satanás hablando. Y después aparecen calamidades en la tierra, cosas que le pasan a Job. Y se cierra la cortina, o sea, es un escrito histórico, es un libro, es como una obra de teatro. Y después empieza el otro capítulo y sigue el Señor con los demonios hablando y calamidades en la tierra. Y después el otro capítulo vienen los amigos de Job y empiezan a hablar con él.
está escrito no como en el momento en el cual ocurrió, está escrito después. ¿Me entiendes lo que digo? El estilo literario te muestra que no es un testigo ocular, que es una historia que está contando. Muy posiblemente, no podemos ser dogmáticos, al retorno del cautiverio, claro, Daniel había sido llevado, ¿verdad? Esdras y Nehemías son los que regresan, la próxima generación. Al retorno del cautiverio sabemos que Esdras sintió de escribir las crónicas. Esdras es un hombre muy culto, muy instruido. Tiene sentido que Esdras haya escrito un libro más al retorno del cautiverio, un libro para explicar ahora que hemos vuelto de estos años en el exilio. Este hombre que haya escrito un libro en el cual explica la dimensión espiritual de las cosas. Cuenta una historia antigua, que todos la conocían. Está contando una historia que pasó, que la gente la conocía, de un hombre muy justo, que sufrió mucho, perdió todo, y después el Señor lo restauró. Obviamente, lo que está pasando, no sé si es Esdras, pero no hay otro personaje como Esdras que haya tenido la carga de escribir esto. ¿Qué es lo que está explicando este libro? Este libro habla de la dimensión espiritual de las cosas. Nosotros a veces nos convertimos, sin querer, nos convertimos en los amigos de Job. Una persona le va mal en la vida y empezamos a dar enseñanza de por qué le va mal. Una persona, un hermano de la iglesia, alguien que conocemos, tiene dificultades y juzgamos o tratamos de decir qué es lo que le pasó. Seguramente andaba en pecado. Esos son los amigos de Job. Esos son los amigos de Job. No entendían la realidad espiritual. No entendían lo que pasaba en el mundo. Entonces opinaban y juzgaban y eran al final necios y estaban errados. Al final del libro Job va a tener que orar por ellos. Alguien predicó una vez un mensaje que dijo: no te conviertas en uno de los amigos de Job. No te apures en dar explicaciones sobre cosas que no entiendes. Tienes que conocer el mundo espiritual primero. Job no había pecado. Job no estaba en maldición. Los amigos pensaron que sí. Vinieron, léetelo, los amigos vienen de lejos y empiezan a darle su propia interpretación de por qué le pasaba a Job lo que le pasaba. Y no sabían nada, eran unos charlatanes. Lo que había pasado era que había una conversación en los lugares celestiales. Y lo que entendemos, que después Jesús lo va a explicar más en la tentación y en la cruz, lo que entendemos es que hay tres poderes, tres voluntades en el universo. Y tal vez nos equivoquemos al hablar de esto porque no entendemos todo. Algo entendemos. Pero el primero que comprendió esto fue Esdras. Después Jesús lo va a ampliar mucho más. Pero entendemos que en el universo aparentemente hay como tres voluntades y por eso hay guerra espiritual. ¿Cómo tres voluntades? Claro, está la voluntad del Señor, la cual siempre es santa, es pura. Y está la voluntad de Satanás, la cual se opone al Señor. Pero aparece Dios y aparecen los ángeles y aparece Satanás. Sí, Satanás es el que le va a hablar al Señor y le va a hablar de alguno de nosotros. Satanás es el que va a ir ante el Señor, pero es el Señor el que empezó la conversación. Sí, el Señor va a recibir a sus ángeles, recibe a Satanás, que es un querubín que hizo el Señor. Y Satanás le va a hablar acerca de Job. ¿Cómo es Satanás vencido? Esta es un poco la enseñanza de Job, según entiendo yo. Es muy profundo todo esto, es muy hermoso. Esdras va a luchar con esto. Mira, nosotros pensamos que le podemos pegar unos gritos a Satanás, atarlo y después dejarlo ahí en un rincón. Pero después como que se desata y vuelve a aparecer solo. Las potestades espirituales son muy difíciles de comprender para nosotros. Nosotros queremos que el mal sea desatado así en un momento. Fíjate las tres voluntades de las que te hablo. Está la voluntad del Señor, la cual siempre es santa y pura. Satanás se opone al Señor. Y está la voluntad del hombre, la tuya, la mía, la cual es neutra. ¿Cómo neutra? Sí, podemos ser la voluntad del Señor, podemos ser la voluntad de Satanás,
podemos hacer lo que querramos, tenemos esa libertad de hacer lo que querramos. Ahora, ¿cómo destruye, cómo vence el Señor a Satanás? Cuando un hombre o una mujer en su plena libertad decide, puede decidir otra cosa, pero cuando un hombre o una mujer en su plena libertad decide poner su vida abajo, vamos a ver para este lado, abajo del Señor. Señor, pongo mi vida abajo de su voluntad. Esta es mi vida, Señor. Nadie me fuerza, pero yo solo pongo mi vida abajo de su voluntad para que su voluntad sea hecha en mi vida. Señor, usted es mi creador, solo a usted adoraré. ¿Qué quiere usted que haga con mi vida? Cuando un hombre, una mujer pone su vida bajo de la voluntad del Señor, Satanás queda completamente perdido allí, vencido. Es decir, lo que están discutiendo es quién va a tener la autoridad en el reino eternal. Y cuando un hombre o una mujer en su propia libertad decide rendirle su vida al Señor, nos ponemos bajo la mano del Señor, Satanás queda completamente vencido. Y ahí es cuando el Señor es glorificado. ¿Por qué el Señor no destruye a Satanás? Porque el Señor no lo destruye. Somos nosotros los cuales decidimos darle nuestra vida al Señor y de esa manera queda Satanás vencido. Esto es parte de lo que va a explicar Esdras en este libro. Esdras va a estar orgulloso, si es que Esdras lo escribió, no podemos ser dogmáticos, pero posiblemente no veo otra posibilidad. Lo cierto sí es que es un libro antiguo, muy antiguo, pero que tiene una teología post-exílica, después del exilio de Babilonia. Es un libro del principio, escrito aquí, al final del cautiverio, y es la teología más alta de todo el Antiguo Testamento. No teníamos ni idea de esto. Hablábamos fatuamente, como los amigos de Job, sin comprender, sin entender. Y al final Job tuvo que orar por ellos, porque no comprendemos qué es lo que hay atrás de la escena. En el Nuevo Testamento, cuando llegamos a la vida de Jesús, debo decir, en este periodo del segundo templo, ¿te acuerdas cuando Jesús viene a Jerusalén y va a ir a la cruz y le dice a los discípulos, Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he orado por ustedes, para que cuando vengan restauren al pueblo? Le dice específicamente a Pedro. Satanás no tiene autoridad de hacer cualquier cosa con nosotros. Pero cuando un creyente pasa por momentos difíciles, tiene que entender, ¿ha habido alguna conversación sobre mí en los aires? Es que tal vez en los aires Dios y Satanás hablaron de mí y el Señor tal vez permitió que sea zarandeado un tiempo para después volver. ¿Por qué? Porque de esa manera Satanás es completamente vencido. Cuando un creyente se mantiene y camina con el Señor y no afloja. El libro de Job nos habla un poquito de esto. Fíjate Jesús cómo va a traer esto un poco más. Sigue Jesús hablando del mismo tema. Ni bien al principio de los evangelios, Jesús va a ir al desierto llevado por el Espíritu. Y allí en el desierto se va a encontrar cara a cara con Satanás. ¿Te acuerdas lo del censo de David? Era un temor que David tenía, era mayor, era ya anciano. Quería saber si iba a aguantar hasta el último de sus días. Fíjate, quería saber si iba a tener suficiente pan. Lo primero de la tentación es, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El tema del alimento, la comida. Cuando hay temor, un temor descontrolado por la comida, los alimentos, cuidado que atrás está Satanás. Lo segundo que le dice es, tírate del monte del templo y los ángeles te van a socorrer. Lo segundo tal vez sea el temor a los accidentes, las enfermedades. Ten cuidado, la voz de Satanás está atrás de eso. Y lo tercero es las riquezas. Te daré las riquezas del mundo, le dice Satanás a Jesús, si postrado me adorases. Lo próximo es el hecho de tener gloria en esta vida. Ten cuidado con estas tres cosas, porque Esdras va a decir, la voz del Señor no es esa, es la voz de Satanás que está atrás. Reconócela.
y no te dejes engañar por ella y entiende que hay cosas que vienen que son de Satanás, porque él realmente existe. La próxima seguimos. Espero que me hayas podido seguir en esta serie. Dios te bendiga. Te vamos a informar cómo poder obtenerla. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. ¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Ya conocen, Shalom es paz y Brajá, las Brajot son las bendiciones. Es un gusto de siempre estar con ustedes. Espero que disfrutes los programas, pero tengo un par de anuncios importantes para hacerte en este día. Nuestra nueva dirección de Facebook, allí la ves en pantalla. Ahora es Rabbi, R-A-B-B-I, Daniel Schneider. Es la nueva porque se nos llenó la página de Facebook, tenemos que empezar una nueva. Así que búscanos allí, ponnos el like en Rabbi Daniel Schneider, así vas a poder ver todos los programas gratuitamente, cada semana te los vamos a estar mandando. Te digo esto, si muchos me llamaron, me preguntaron, si quieres que sigamos al aire, si quieres mandarnos tu ofrenda, hay dos formas. Puedes mandarnos un cheque, money order, como tú puedas, a nuestra dirección postal. Allí está, P.O. Box 3222, Houston, Texas, en Estados Unidos, y el código es 77253. Ahí la tienes, la vamos a poner en Facebook también. Muchos dicen, ¿cómo puedo hacer para bendecirlo? Soy bendecido por usted. Gracias. Gracias por bendecirnos. Queremos que seas bendecido y por supuesto que tu ofrenda nos alienta a seguir adelante, nos permite seguir adelante. Entonces búscanos en Facebook si quieres mandarnos tu ofrenda también, y ya te voy a estar anunciando toda esta serie de estudios. La Biblia interpretada a sí misma. Vamos a tenerlas en DVDs y un libro que estoy escribiendo. Nunca escribí ningún libro. Me decían, escriba un libro. Escribí mi primer libro, que va justo con esta serie. Ya te la voy a estar mandando. Te voy a estar mandando por Facebook cómo hacer para obtenerla. ¿Sí? Vamos a tratar de que no sea muy cara para que puedas comprarla, puedas tenerla. Es para ti, para que puedas conocer los textos bíblicos más y entender la Biblia aún más profundamente. Nos vemos la próxima. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.